Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Para estar compartiendo en el día de hoy de su palabra. De manera que si tenemos nuestras Biblias, me gustaría que pudiéramos abrir juntos nuestras Biblias en Génesis. Génesis capítulo 21, y allí vamos a estar refiriéndonos al texto que está en el capítulo 21, verso 8. Y dice la Sagrada Escritura: y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Me gustaría orar con ustedes en esta tarde y que juntos vamos a pedir al Señor esa gracia de poder compartir con facilidad, de modo que el mensaje sea claro y comprensible. Te invito para orar juntos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias porque nos has dado traer la lectura de las Escrituras. Llegado ahora el momento en que hemos de estar exponiendo el texto bíblico, pedimos de ti, Señor, que nos concedas, Señor, la gracia para compartir de una manera sencilla, de modo que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez cuando leemos este pasaje podemos pensar, ¿qué corazón tendría Sara, no? Porque mientras no era madre, ella tal vez podría ser que no tuviera corazón para un hijo. Pero ya ella era madre y su hijo Isaac tal vez estaría teniendo alrededor de 5 años, que era la edad en la cual eran destetados los niños. Y su medio hermano, Ismael, tenía alrededor de 14 años, era apenas un joven. ¿Qué corazón podía tener que por una simple cuestión familiar, ¿no? Porque cuántos hogares, en cuántas familias se da que entre hermanos haya este tipo de roces, este tipo de situaciones.
para querer que tanto la sierva como su hijo fueran echados de lo que era el cuidado que Abraham le proveía. No solamente proveía para las necesidades, sino también en aquel entonces no habitar en familia era un perjuicio muy grande, porque era lo que resguardaba la salud y la integridad de una persona, el habitar en familia. ¿Qué corazón podía tener? Sin embargo, podemos ver que Dios habla con Abraham y le dice: atiende a la voz de Sara, porque no heredará el hijo de la esclava con Isaac. En Isaac te será dada descendencia, ¿no? Sin embargo, Ismael también era hijo de Abraham, pero Dios no miraba la descendencia que iba a venir por medio de Ismael como una descendencia la cual cumpliera un propósito de parte de él. La única descendencia que Dios miraba, que tenía un propósito para Dios, era la descendencia que iba a venir por medio de Isaac. ¿Por qué? Porque por medio de esa descendencia, ¿quién nacería? El Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos mirar en estas dos situaciones que se dieron, y era que quedara como un ejemplo para futuras generaciones, quedara como un ejemplo para nosotros. Por eso podemos ver en Gálatas capítulo 4, en el verso 28, si usted tiene su Biblia, me gustaría que pudiera leer conmigo su Biblia, allí en Gálatas capítulo 4, verso 28, donde, tomando de esta situación familiar, el apóstol Pablo habla, diciendo: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, ¿cuál era la situación que se estaba dando en ese hogar? Que Dios estaba permitiendo una situación y estaba dando un corazón a Sara, que parecería ser que no tenía compasión, que no tenía misericordia, pero para que nosotros pudiéramos entender que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y qué significa echar fuera a Ismael? ¿Qué significa echar fuera a la esclava y echar fuera a Ismael? Hoy para nosotros echar fuera a Ismael y echar fuera a la esclava significa, hermano querido y significa, hermana querida, que Dios nunca va a mirar con agrado la obra de la carne. Porque ¿cómo llegó a tener Abraham un hijo con la esclava? Como una resolución tomada junto con su mujer por hacer algo por sí mismo para poder llegar a tener descendencia. ¿Por qué? Porque no quería que su descendiente fuera un criado en su casa, el Damaseno. Él quería que el descendiente fuera un hijo legítimo, un hijo de sangre. Entonces, como una solución tomada en concesión de su esposa, quien le dio a su esclava para que concibiera de ella un hijo, nace Ismael, mostrándonos que ese es el trabajo del hombre, eso es en lo que ellos pudieron llegar a hacer para poder en un fin lograr algo. Pero Dios no iba a agradarse de eso. Por eso es que una situación tan común en los hogares llegó a ser un escándalo en el hogar de Abraham, ¿no? Qué común es que peleen dos hermanos. Y más a veces si son medio hermanos. Y sobre todo si hay esa diferencia de edades, ¿no? Porque ya eso da para que no se entiendan el uno y el otro. Y entonces, ¿cómo una situación tan común en los hogares terminó siendo un escándalo en el seno familiar de Abraham? Y llevó a Sara a no tener compasión alguna, siendo que ella le dio en concesión a su
a su esclava para que pudiera engendrar de ella un hijo, dado que no le daba hijo a su esposo Abraham. Porque Dios estaba enseñándonos, mostrándonos que solamente por la promesa nosotros podemos salir adelante. Estaba mostrando el Evangelio. ¿Por qué? Porque hoy mucha gente está queriendo librarse de sus propios pecados por su esfuerzo propio, por su obra. Están queriendo santificarse por su propio esfuerzo, por su obra. Y de esa manera, en vez de honrarle a Dios, santificar su nombre y dar gloria a Dios, lo que hacen es quitarle la gloria a Dios, mancillar la sangre de Cristo, tenerla por poco, tenerla por inmunda, y en vez de santificar a Dios, lo que hacen es buscar ellos a sí mismos, santificarse como si por sí mismos ellos pudieran hacer algo. El apóstol Pablo, que toma esta alegoría de Ismael y de Isaac, nos dice: así como el que era nacido de la carne perseguía al que era nacido de la promesa, así también en estos días. Siempre que nosotros tenemos que vivir por la promesa, ¿qué es lo que nos va a surgir? Los pensamientos de la carne. Siempre que nosotros tengamos que salir adelante por la promesa, mediante la fe, ¿qué es lo que nos va a sobrevenir? Los pensamientos de hombre. Querer nosotros por nuestro propio medio solucionar. Querer nosotros por nuestro propio medio hacer trabajo. Querer nosotros por nuestro propio medio salir adelante. Pero ¿qué es lo que dice la divina respuesta? No tengas en poco las palabras de Sara. Echa fuera a la esclava y echa fuera a su hijo, porque en Isaac te será dada descendencia. O sea, la bendición viene por medio de la promesa, no viene por medio del trabajo propio, no viene por medio del esfuerzo. El hombre busca levantarse por encima de Dios y querer ayudar a Dios en una obra, pero Dios quiere trabajar para nosotros. Él dice: he aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin. No os dejaré ni os desampararé. Él dice: el que está cargado y trabajado, venga a mí, que yo le haré descansar. El que quiere trabajar para nosotros es Dios. Por eso quiere que vivamos por la promesa, y que como Abraham tuvo un día que confesar en su corazón, echar fuera a la esclava y echar fuera a su hijo, lo cual le trajo preocupación, ¿no? ¿Cuántas veces cuando nosotros nos abandonamos a la promesa de Dios, nos abandonamos a la fe, nos abandonamos a la buena de Dios, cuántas veces eso trae preocupación, ¿no? Porque decimos: ¿y ahora qué irá a pasar? ¿Y ahora cómo saldré adelante? Sin embargo, Dios quiere que nosotros echemos fuera a Ismael, que echemos fuera a la esclava, porque no es ahí en donde se encuentra para nosotros la bendición. La bendición de Dios se encuentra para nosotros en la promesa. Un texto más me gustaría leer con usted. Este texto se halla en Filipenses. Yo dije que el apóstol Pablo había tomado esta alegoría de la vida de Ismael y la vida de Isaac para dar una enseñanza a la iglesia, de vivir por la promesa. Y fíjese cómo para él esa enseñanza que compartía era un principio firme de su vida de creencia. Dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe. Él estaba hablando al respecto de todo lo que era jactancia para él, o todo aquello que era para él gloria, ¿no? Porque él hace mención de cómo había sido circuncidado según la ordenanza de Dios al 8º día, de qué tribu provenía, de la tribu de Benjamín, que era hebreo de hebreo, según la ley era fariseo. Él hablaba de todas esas cosas que en aquel entonces a un hombre le podía dar prestigio en esa casta religiosa o en ese grupo religioso, pero dice, todo cuanto era ganancia para mí lo estimo como perdido, con el fin de no ser hallado por mi propia justicia. Él no quería llevar delante de Dios su obra, él quería llevar delante de Dios la obra consumada de Jesucristo y ser hallado por Dios en la justicia que es por medio de la fe. Entonces el que enseñó la alegoría de Isaac y de Ismael, cómo debía ser echado fuera y no tenía que tener pesar, también lo vivía, también era parte de su vida de creencia. Él lo experimentaba diariamente. Por eso en otro lado de las Sagradas Escrituras, él habla diciendo lo siguiente, y sea este por lo menos el último texto de nuestra reflexión en este día. En 1 Corintios capítulo 9, verso 26. 1 Corintios capítulo 9, verso 26. Así que yo, de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando Abraham tuvo que tomar la decisión de atender a la voz de Sara, aunque le parecía que no era la situación tan grave como para una decisión tan determinante de echar a la esclava y de echar a su hijo, que era el hijo que él había engendrado. Le trajo esto gran pesar, le trajo gran dolor. Pero él soportó el dolor, soportó el pesar que le traía saber que tenía que enviar fuera de su campamento a la mujer que había traído a este mundo un hijo de su sangre. Y echar fuera a ese hijo con quien ya había vivido 14 años, lo había visto desarrollarse, crecer, en quien también tendría expectativas, sobre quien también tendría anhelos. Tenía que verlo echar fuera y eso traía un dolor a su corazón, traía un pesar. Pero ¿qué le dijo la divina respuesta? No te pese, no tengas pesar en echar fuera a la esclava y en echar fuera a su hijo. Atiende a la voz de Sara. ¿Por qué? Porque no ha de heredar el hijo de la esclava, sino que en Isaac te será dada descendencia. Hermanos, esta situación vivida en la vida de Abraham, como en la vida de tantos que hoy tienen que tomar decisión entre hacer por sí mismo o confiar en Dios, trajo gran pesar. Pero Dios parece que no estuviera mirando la situación y no tuviera compasión. Sin embargo, Dios no solamente estaba mirando la situación, sino que su compasión y su amor iba más allá de la situación que estaba viviendo Abraham en ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba mirando a la humanidad toda. Él estaba mirando a la humanidad toda que sería rescatada, que sería salva mediante un hijo de esa descendencia, mediante Jesucristo. Porque por medio de Isaac vendría el Señor Jesucristo a través de esa descendencia. Por eso nosotros podemos ver que Sara no podía engendrar, pero engendró. Rebeca también tenía problemas de esterilidad y tuvo que Isaac
orar, siempre Satanás trabajó ¿para qué? Para que no naciera el hijo de la promesa. Porque ya estaba anunciado en Génesis capítulo 3, verso 15, que la mujer traería un hijo y este sería el que lo heriría con un golpe definitivo, con un golpe mortal. Lo heriría en la cabeza al enemigo de nuestra alma, al enemigo de la humanidad. Y ese es el Señor Jesucristo. Por eso es que siempre Satanás trabajó ¿para qué? Para que no viniera el Señor Jesucristo. Y hoy en día también trabaja en nuestros corazones para que nosotros no nos apoyemos en el Señor Jesucristo. Satanás trabaja para que nos apoyemos en nosotros, para que nos apoyemos en nuestros recursos, para que nos apoyemos y no vivamos por la promesa. Así como trabajó desde el día en que fue anunciada la promesa de que la mujer daría a luz un hijo y trabajó para que no naciera. Después nosotros podemos ver de la descendencia de Isaac nació Judá. Y de Judá tenía que nacer el Cristo, pero ¿qué pasó? Ninguno de sus hijos concebía, ninguno de sus hijos le daba un descendiente. Y hubo una mujer que era moabita, era una mujer que no iba a tener nunca herencia entre el pueblo de Israel, porque los moabitas eran aborrecidos por Dios. Ya Dios había dado palabra de que no tendrían descendencia, pero ella trabajó para que viniera la descendencia, para que siguiera la descendencia de Judá. ¿Y qué es lo que termina diciendo Judá? Mi nuera es más honorable que yo. Aunque con engaño, aunque con vestiduras de prostituta, había trabajado para tener descendencia, Judá, ¿qué es lo que dice? Mi nuera es más honorable que yo. Y así siempre trabajó Satanás para que no viniera el Señor Jesucristo. Y así también trabaja en nuestras vidas para que no nos apoyemos en Jesucristo, para que no vivamos por la promesa. Pero la bendición, la herencia, ¿está dónde? En la promesa. La bendición y la herencia está en el Señor Jesucristo. Por eso, aunque Satanás esté trabajando en nuestras vidas para que nosotros nos duelamos por Ismael, la divina respuesta dice que nosotros tenemos que echar fuera a la sierva y tenemos que echar fuera a Ismael. ¿Y qué es eso para nosotros? El trabajo de la carne, la obra del hombre. Eso es lo que tenemos que echar fuera y vivir por la fe en el Señor Jesucristo y en su obra consumada en la cruz del Calvario, por la cual recibimos la redención, el perdón de los pecados y recibimos la herencia, la vida eterna y la adopción en ser hechos hijos de Dios en semejanza a Él. No por nuestro trabajo, sino por el trabajo del Señor Jesucristo en favor nuestro. Hermana querida y hermano querido, que usted pueda apoyarse en la promesa y no quiera por su propio medio salir adelante, ya que si usted sale por su propio medio, no va a tener allí herencia ni va a tener el cumplimiento de la promesa de Dios, porque no es ahí, en su propio esfuerzo, donde tiene la herencia y el cumplimiento de la promesa de Dios, sino es en el permanecer y el perseverar en Cristo. Amén. Si permanecemos y perseveramos en Cristo, Cristo va a trabajar para nosotros y Él va a ayudarnos para que podamos alcanzar todo aquello por lo cual fuimos asidos por el Señor Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias, porque hoy por medio de Ismael y por medio de Isaac podemos ver que la gracia no se encuentra en el esfuerzo que como hombre nosotros podamos hacer para querer salir adelante, sino que la gracia se encuentra en tu promesa y en la obra de Jesucristo consumada en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, siempre fijaste tu atención en esa descendencia, porque allí sería dada la bendición para todas las familias de la tierra. Por eso, Señor, hoy
apoyados en tu promesa, Señor, apoyados en tu palabra y mediante la fe, es que salimos adelante, confiado en que tú, Señor, es el que nos ayuda en todo para que contigo podamos ser más que vencedores. En lo cual te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermana querida y hermano querido, espero que pueda por medio de esta palabra tener reflexión y vivir apoyado a la promesa de Dios para poder salir adelante en toda situación. Recuerde que en el día de mañana tendremos la oportunidad de reunirnos de forma presencial en 2 reuniones, tanto a las 10 de la mañana en la filial de San Carlos, allí en la calle Rincón, 1025, a media cuadra de la avenida Alvariza, como a las 18:30 en la filial de Maldonado, en avenida La Valleja 914. En cualquiera de estas 2 reuniones será muy bienvenido y le esperamos para poder compartir la fe y así edificarnos juntos en la común fe y orar unos por otros, dado que Dios atiende a la oración del justo y es eficaz y puede mucho. Por eso le invitamos a congregar, a reunirse de manera presencial en cualquiera de estos 2 lugares que le hicimos mención, tanto en la calle Rincón 1025, en la ciudad de San Carlos a las 10 de la mañana, como en la avenida La Valleja 914, en la ciudad de Maldonado a las 6:30 de la tarde. Le deseo que pueda tener el resto de esta jornada, una jornada de bendición, una jornada de paz, en armonía y en comunión con sus seres queridos, y que la gracia que es por medio del Señor Jesucristo la pueda también compartir con sus familiares, con sus vecinos, seres queridos y amigos. Que el Señor le bendiga, tenga un excelente día. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,